Quiero darles, en principio, la bienvenida a cada uno de los participantes, a nuestro invitado, César Chamán, ¿no? Periodista de amplia trayectoria, que va a enriquecer este webinar contándonos, ¿no?, la importancia que tiene el periodismo narrativo como género, ¿no? De alguna manera, el periodismo narrativo nos cuenta historias en donde los personajes, los contextos y las acciones son ciertas, son verdaderas, ¿no? Es una forma también de conocer, además, la historia, ¿no?, de la civilización, en fin, de todo lo que vamos conociendo en general. Pero en este encuentro, César nos contará específicamente cómo esto llega, este periodismo narrativo, ¿no?, aborda la información de una manera distinta, explicándola y dando más detalles para que llegue también a más personas, ¿no? Desde la Oficina de Comunicaciones, en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, hemos organizado esto para que sea parte de, digamos, la formación de todos los comunicadores, ¿no?, las experiencias de los profesionales. Esperamos que disfruten este encuentro y sin más les dejo con Gabriel, que tiene unas breves palabras también para ustedes, y luego con César. Muchas gracias a todos por su participación y a César también. Sí, bienvenidos realmente. Es un gusto saber que hay muchas personas que le interesan. Son más de 40 participantes, entonces me parece muy importante que cada vez crezca este interés por esta serie de webinars, que lo que hacen es ampliar nuestras perspectivas acerca de las comunicaciones y cómo se va desarrollando hoy en día. Bueno, les presento a César Chamán. Él es, bueno, un periodista y editor general actualmente de la agencia de noticias Andina. Al mismo tiempo es presentador de unos programas digamos, de la televisión online que tiene la agencia, ¿sí? Y además también ha sido editor de Variedades, ¿no?, de la cual también nos va a hablar un poco acerca de su paso por esa importante publicación. Y bueno, sin más, realmente darle gracias, y también, bueno, como él ya comentó al inicio, es magíster en comunicaciones, y yo creo que tenemos la suerte de tener, digamos, a César, que nos va a hablar desde su experiencia laboral como periodista, pero al mismo tiempo como un académico. Creo que esas dos miradas que se juntan en una sola es muy importante para los comunicadores hoy en día, porque enriquece mucho más digamos, todo el background que llegamos a tener, ya sea leyendo, investigando o trabajando en esta linda carrera que es el periodismo. Bueno, muchas gracias, César, y te doy paso para que comencemos este webinar acerca del periodismo narrativo. Muchas gracias, Gabriel. Me tomo un par de segundos para agradecer a Carolina Redondo, a Gabriel Ballenas y a Scarlett Retamoso, quienes están a cargo de la organización de este webinar. Yo quiero presentarme rápidamente, aunque en la lista de participantes veo a muchos colegas y también jóvenes periodistas con los que he tenido oportunidad de compartir espacios académicos. Por tanto, para mí es un gusto estar aquí y sentirme prácticamente como en casa. Quiero comentarles que lo que voy a compartir en los siguientes minutos como experiencia, como una perspectiva del periodismo, está basada principalmente en mi experiencia como editor de la revista cultural Variedades. La revista cultural Variedades es una revista emblemática, se fundó en 1908 y ha tenido varias etapas a lo largo de estos más de 100 años. A mí me tocó ser editor de la revista Variedades entre el año 2012 y el 2018 más o menos, 6 años en los que tuve el gusto no solamente de ser editor,
de periodistas y cronistas de talla, entre los que podría citar, por ejemplo, a Eloy Jauregui, sino que a la vez me di tiempo para escribir crónicas, perfiles y entrevistas. Estas reflexiones que yo voy a compartir en los siguientes minutos, entonces, están basadas en esa experiencia que para mí fue realmente enriquecedora. Yo quiero empezar con algo que tiene que ver con la actualidad. Estamos ya en el 15 meses de pandemia y seguramente hemos escuchado, o algunos, o todos, hemos escuchado algunos médicos especialistas en salud mental, psiquiatras, diciendo, por ejemplo, cosas como no hay que ver noticias. En estos momentos de pandemia, donde las cifras de fallecidos se cuentan por miles, una recomendación de los expertos en salud mental es no ver noticias, no mirar noticieros. Se habla del fenómeno de la intoxicación, es decir, una cantidad tal de información que no puede ser manejada, que no puede ser digerida, que termina de alguna manera intoxicando. Y en estos momentos, donde, como repito, los muertos se cuentan por miles, hace falta que nosotros los periodistas reflexionemos sobre nuestro papel en una sociedad compleja y difícil como la que nos ha tocado vivir. Acá yo tengo una especie de cita, una especie de frase que he compartido en varios escenarios ya, y yo sostengo desde hace algún tiempo casi como una hipótesis por demostrar que los seres humanos podríamos vivir sin noticias, pero no sobreviviremos sin información. Dicho eso, como punto de partida, quisiera compartir mi pantalla, la pantalla de mi computadora, para poder seguir esta charla. Paso a compartir la pantalla. Les decía que he trabajado como editor de la revista Variedades durante 6 años. Estas son algunas de las portadas de nuestra revista. Como pueden ver ustedes, la revista con bastante despliegue gráfico en la portada por lo menos. Y bueno, en este momento, como ocurre por la crisis de la pandemia en muchos lugares, la revista Variedades está en receso. No la estamos publicando ni en versión impresa, ni tampoco en versión digital. Esperamos que se superen las complejidades de la pandemia para volver a editar la revista Variedades. Lamentablemente yo no voy a regresar a la revista. Yo tengo ahora otras funciones dentro de Editora Perú, pero igual sigo con atención lo que ocurre con la revista. Esta imagen es importante y quisiera que ustedes presten atención. Esta tarjeta es el esquema, o contiene el esquema que utilizó el periodista Guy Talese para escribir su clásico perfil Sinatra has a cold, Sinatra está resfriado. En el año de 1995, Guy Talese empieza a trabajar en la revista Esquire, 1965, y uno de los encargos que recibe para iniciar su trabajo, él estaba bastante joven, es escribir un perfil de un personaje difícil en ese momento porque estaba en el pico de la fama, pero a la vez también ya se decía que tenía contactos con la mafia. Y por tanto, Sinatra era una persona que no tenía mucha apertura hacia los periodistas. Y entonces Guy Talese lo que hace es que necesita escribir un perfil para demostrar sus cualidades y sus habilidades, porque necesitaba el trabajo, obviamente, y se propone escribir un perfil no entrevistando a Frank Sinatra, sino más bien entrevistando a la gente que lo rodea. Y acá en esta tarjeta él tiene la estructura de este perfil. Y acá hay 2 elementos importantes. Por ejemplo, acá en la primera parte, arriba a izquierda, donde está mi cursor, dice Scene 1, escena 1, de Daisy Discotheque, la discoteca Margarita, ¿no? Discoteca La Margarita. Acá hay escena 2, ¿no? En el estudio de NBC. Y así aquí Guy Talese un poco plasma las ideas con las que él finalmente escribe este perfil, Sinatra has a cold, Sinatra está resfriado, que de acuerdo con la crítica es la mejor historia jamás publicada en la revista Esquire. ¿Por qué he partido con esta imagen? Porque en periodismo narrativo las escenas son muy importantes, son uno de los elementos clave. Y ahí vamos a aterrizar en unos minutos. Este es un texto, la entrada del texto no es relevante en este momento porque vamos a tratar de situarnos teóricamente y también prácticamente en lo que es el periodismo narrativo.
Todos los que hemos estudiado periodismo sabemos que estos son los géneros del periodismo y sus subgéneros. Algunos dicen que los géneros son la nota, la entrevista, el editorial, la crónica, el reportaje. Otros dicen que los géneros son más bien estas áreas un poco más grandes. El periodismo informativo, el periodismo de opinión y esta intersección que es el periodismo interpretativo. Sea cual sea el nombre que quisiéramos dar a estos géneros o subgéneros, lo concreto es que hay periodismo informativo y hay periodismo de opinión. Cuando uno toma un periódico, es muy sencillo detectar o encontrar o referir rápidamente cuáles son las piezas de periodismo informativo, ¿cierto? Las notas o noticias y las entrevistas, por un lado. Y, por cierto, también es muy sencillo encontrar cuáles son aquellas áreas que corresponden al periodismo de opinión. La página editorial, por ejemplo, la página de opinión. Hay un segmento intermedio, en cambio, que es el periodismo interpretativo, que toma de ambas áreas. El periodismo interpretativo es aquel que se propone precisamente colocar en contexto los hechos, ¿no? Interpretar, de alguna manera, es colocar en contexto los hechos. Ha ocurrido algo, está ocurriendo algo, y el periodismo tiene que explicar por qué ha ocurrido, ¿no? El por qué ha ocurrido, el cómo ha ocurrido, pero a la par tiene que proponerse también prever consecuencias, ¿cierto? Interpretar entonces significa colocar un hecho en su contexto. ¿Cuáles son los factores que nos han llevado a ese punto y qué es lo que puede ocurrir a raíz de ese suceso, fenómeno, acontecimiento, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en periodismo interpretativo, piensa principalmente en crónica y en reportaje. Quienes hemos estudiado periodismo, repito, sabemos que el género mayor del periodismo es el reportaje, pero ahí nomás, junto con él, está la crónica. Pero en esta, digamos, clasificación tradicional del periodismo no aparece el periodismo narrativo. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué cosa es el periodismo narrativo? ¿Es periodismo informativo? ¿Es periodismo de opinión? ¿Es periodismo interpretativo? El periodismo narrativo en realidad podría remitirse más bien a una manera de contar los hechos, de presentar los hechos. Y tiene, por cierto, aspiraciones a hacer interpretación de la realidad. Entonces aquí todavía en esta primera aproximación no nos encontramos o no nos topamos con una definición concreta de lo que es el periodismo narrativo, pero sí nos podemos situar en estos tres campos principales del periodismo: el periodismo informativo, el periodismo de opinión y el periodismo interpretativo. Otra mirada es la del maestro Miguel Ángel Bastenier en su libro El Blanco Móvil, y él habla de los géneros secos, de la crónica y el reportaje. En esta manera ascendente, ¿cierto? El género seco ocupa un espacio pequeño porque es básicamente este periodismo objetivo, que da el dato, ¿no? El que dice lo que ocurrió. La crónica, en cambio, tiene una aspiración mayor y quiere explicar. Y el reportaje, por cierto, es ese género más amplio todavía que va a explicar causas, consecuencias, miradas en torno a un hecho. Esa es otra forma de mirar el periodismo, ¿no? Y esa es la del maestro Bastenier. Aquí tampoco aparece el concepto de periodismo narrativo. Y entonces, ¿qué cosa es el periodismo narrativo? ¿No? ¿A dónde nos remite el periodismo narrativo? Aquí quienes hemos hecho periodismo informativo sabemos que tenemos esta herramienta, y esto es primer ciclo, esta es introducción al periodismo, ¿no? Cuando uno le dicen, bueno, periodismo narrativo es contar los hechos de manera objetiva, tiene a la mano esta herramienta, ¿no? Que es la pirámide invertida, de lo más importante a lo menos relevante, ¿no? Esta es una estructura de una nota de 5 párrafos, donde en el primer párrafo describes o respondes a las 5 W que vienen del inglés. En el segundo explicas el cómo o el por qué, luego das paso a los testigos o fuentes, das cuenta de los antecedentes y pones datos de contexto. Esta es una herramienta con la que hemos ido creciendo quienes nos hemos dedicado, como muchos seguramente en el inicio, al periodismo informativo, la pirámide invertida. Y eso es casi como el ABC, esa es un poco la guía, el coquito de los periodistas, ¿no? El coquito. Con esto no tenemos pierde. Si aplicamos las recomendaciones de la pirámide invertida, nos va a salir una nota. Si ponemos a 4 o 5 periodistas a reportear un hecho, por ejemplo, un choque de buses, por ejemplo, un temblor, por ejemplo, un incendio, por ejemplo, una conferencia de prensa, si todos estos periodistas, los 5, aplican la pirámide invertida, les va a salir seguramente notas más o menos parecidas, porque este es el periodismo informativo y hay casi una receta, un camino a seguir. Pero el periodismo narrativo, ¿hay una herramienta como esa que nos diga estos son los pasos?
no hay, no está estructurada. Y entonces volvemos a la pregunta, ¿qué cosa es el periodismo narrativo? Y aquí nos apoyamos en un periodista y autor como Roberto Herzl. Y esta es la respuesta más sencilla a lo que es el periodismo narrativo. Esta es como la respuesta elemental, una definición operativa, no de diccionario. El diccionario seguramente haría más énfasis en el periodismo y en sus características, y en sus dimensiones, y en su alcance, y en la manera de tratar el lenguaje. Sin embargo, Roberto Herzl nos da esta definición operativa que nos acerca muy claramente y con mucha sencillez a lo que sí es el periodismo narrativo. Contar la realidad con las armas de la literatura. Pero ojo, ojo, Herzl tiene las cosas muy claras. Contar la realidad. La realidad. Nada de cosas inventadas, nada de creación, nada de armar personajes tomando de acá y de allá. Recordemos que ha habido casos de periodistas en Estados Unidos que han sido premiados por haber hecho historias sobre consumo de drogas, por ejemplo, entre niños, pero resulta que el personaje central de esa historia no existía. Y cuando él dio la explicación del caso, no tengo el nombre a la mano en este momento, pero es un periodista afroamericano que ganó un premio, y cuando él daba la explicación decía, bueno, pero este personaje lo construí con datos reales de varios otros. Sin embargo, tuvo que devolver el premio. Entonces, esta definición operativa de Herzl es clave. Contar la realidad, y esto es la verdad, y esto implica investigar con las armas de la literatura. Cuando uno piensa en los géneros, estos géneros del periodismo interpretativo, crónica y reportaje, estoy seguro que si conversáramos con periodistas que hacen reportaje habitualmente, podrían decir que la potencia del reportaje está justamente en la revelación, ¿no? En la potencia de la revelación, ¿no? ¿De qué nos habla este reportaje? Pero si le preguntamos a un cronista dónde está el kit del asunto en el trabajo que realiza, seguramente nos responderían contar esa verdad, pero de una manera atractiva, de una manera que dé gusto leer. Y entonces, el periodismo narrativo, como nos dice Herzl, es contar la realidad con las armas de la literatura. No es literatura, es realidad, pero sin embargo tenemos que apelar a estas maneras de contar. La literatura, por cierto, es un fenómeno muchísimo más antiguo que el periodismo. El periodismo, si uno busca, por ejemplo, en la historia de los primeros periódicos, tendría que remitirse a Europa, siglo XVI seguramente. La imprenta se inventa en el siglo XV, 1460 aproximadamente, y posterior a ello aparecen los primeros periódicos. El hecho de contar, sin embargo, es bastante anterior. La comunicación es casi un proceso simultáneo con el desarrollo del ser humano. Y entonces el contar historias nos acompaña desde la caverna. Entonces, contar esas realidades es una experiencia en la cual tenemos muchísimos años, siglos. Toda la humanidad ha crecido justamente con la comunicación, con el compartir historias. Y aquí un aporte del maestro Gabo, ¿cierto? Él dice, la crónica, y estábamos hablando de géneros periodísticos, la crónica es un cuento que es verdad. Se acerca mucho a lo que dice Herzl, ¿cierto? Cuando define periodismo narrativo. Y acá también es otra aproximación. La crónica, dice Gabriel García Márquez, es un cuento, pero ese cuento es verdad. Y entonces, ¿cuál podría ser una primera conclusión? Que los periodistas que vamos a hacer periodismo narrativo, que nos queremos acercar al periodismo literario, pues tenemos que ensayar y entrenarnos en las técnicas de la literatura, en algunas de ellas. El cuento, por ejemplo, puede ser una de las formas. Sin embargo, no hay que perder de vista esto. El nuevo periodismo narrativo, periodismo literario, como quisiéramos llamar, demanda estas dos cosas: rigor en la investigación, porque es periodismo, y destreza en la narración, ¿no? Destreza en la narración. Y hay que ensayar. Entonces, y uno dice, ¿y dónde está la estructura como la pirámide invertida para hacer esto que nos estás proponiendo, César? Rigor en la investigación y destreza en la narración. No hay pues una fórmula como la pirámide invertida, ¿cierto? Quiero que veamos esto. Esta es una noticia de hace unos años y dice lo siguiente:
Hombre se lanzó del piso 18 del edificio, pero solo sufrió fractura de brazo. Increíble. Y además, fotos, ojo, fotos. Entonces, ahí ya nos está diciendo qué es lo que viene, ¿no? Ese es un hecho de la vida real, ¿no? Y este es el texto. Este es el texto que acompaña esa nota y dice lo siguiente, ¿no? Un hombre con aparentes problemas psicológicos, identificado como Juan Chávez Perla, 48, habría intentado suicidarse lanzándose del piso 18 del edificio El Dorado, esa es la avenida Arequipa, ¿no? Ubicado en el distrito de Lins. Según informaciones, Chávez Perla quiso acabar con su vida, pero afortunadamente sobrevivió a la caída, pues el techo de un taxi estacionado fuera del lugar amortiguó el golpe. Testigos del hecho indicaron que tras la caída, Juan Chávez Perla estaba consciente y solo se quejaba de dolor y llamaba a su mamá. Hasta el lugar llegaron los bomberos, quienes estabilizaron al suicida y lo llevaron hasta el Hospital 2 de Mayo, donde se reportó que solo sufrió la fractura del brazo derecho. Una aproximación puntual, bastante objetiva a lo que ocurrió ese día de octubre del año 2017. Un hombre se lanza del piso 6, dijeron, ¿no? Se lanza de un edificio. Y esa es una manera bastante objetiva, puntual, específica de acercarse a un hecho de la vida real. Pero hay otras maneras. Y claro, no, lo que viene a continuación no es un texto periodístico, pero habla también de un suicidio. Y seguramente ustedes lo van a reconocer, o muchos de ustedes, y ojalá que todos lo pudieran reconocer. Y lo leo porque es corto, es un mini cuento. El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso y a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena ser vivida. ¿Alguien reconoce este texto? Seguro que sí, seguro que sí. Un chocolate a quien me diga quién es el autor de este texto y cómo se llama. Lo registran en el chat y ahí le damos, Gabriel, le repartimos chocolate a quienes hayan acertado. ¿Ah? Este es un texto de Gabriel García Márquez y se llama El drama del desencantado. ¿Cuál es la distancia entre un texto y otro? ¿Cuál es la distancia entre este reporte de un suicidio y este otro, pese a que este efectivamente no es un texto real? La distancia entre un texto como este y la distancia entre estos dos textos es muy clara. Entre este texto periodístico y este texto narrativo hay un cronista de distancia. Hay un cronista de distancia, ¿no? La capacidad de observar. Obviamente aquí es un texto de ficción. Nadie puede estar en los ojos de ese hombre que cae del piso 10, ¿cierto? Pero el periodismo narrativo demanda eso, la alternancia de puntos de vista, por ejemplo. Y entonces, entre esos dos textos hay un cronista de distancia, un periodista que ha decidido hacer periodismo narrativo precisamente, alguien que actúa en esos dos ejes, rigor en la investigación y a la vez destreza en la narración. Interpretar, esta definición de diccionario, explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos, y por eso necesitamos a un periodista que haga ese trabajo. Ahora los datos circulan. Cuando uno trabaja en una agencia como Andina, tiene que estar pendiente de Twitter, porque ahí están los pronunciamientos, los comunicados, las declaraciones, y vivimos conectados 24 horas, por turnos, por cierto, al Twitter. La información está allí. Lo que necesita la sociedad de los periodistas es precisamente esto, interpretar los hechos, dar las explicaciones, porque estos hechos pueden ser entendidos de diferentes modos. Y entonces nuestro trabajo tiene que enfocarse ahora no en dar la noticia, darla primero, sino en interpretar los hechos. Y ahí nuevamente el periodismo narrativo juega un papel clave. Habíamos visto esta imagen de la pirámide invertida y decíamos que esta era como la receta, como el coquito para los periodistas que se inician en el periodismo informativo, y decíamos también que no hay una receta similar para el caso del periodismo narrativo. Tengo una buena noticia para ustedes, así como decía el de Soda, ¿no? Tengo una buena noticia para ustedes. No hay una receta exacta, pero sí hay autores que se han puesto a reflexionar sobre las características del periodismo narrativo. ¿Qué ves en este momento? 5:40.
yo quería llegar acá, y le había dicho a Gabriel antes de iniciar, que si yo consigo llegar acá, en esta exposición, y me detengo, voy a darme por satisfecho. Tengo bastantes más láminas que compartir con ustedes, pero quisiera que nos paremos en esta porque es clave. Y acá hay 3 miradas sobre el periodismo narrativo. Tom Wolfe, clásico libro, El nuevo periodismo, de la década del 70. La mayoría de ustedes no había nacido cuando Wolfe escribió este libro, ¿no? La mayoría. Gabriel seguro que sí estaba, Carolina, Zuliana, Richard, yo también ya estaba, pero la mayoría de los chicos, de los periodistas jóvenes que nos estaban acompañando esta tarde, no estaban todavía en el planeta cuando Tom Wolfe escribió un clásico libro, El nuevo periodismo. ¿Y qué es lo que dice Tom Wolfe cuando trata de explicar cómo así el periodismo se acerca a la potencia de la literatura? Él nos dice lo siguiente: un texto periodístico, para que alcance el vuelo de la literatura, y recordemos que, como dice Herzer, como dice García Márquez, el periodismo narrativo es contar la realidad con las armas de la literatura. Acá Wolfe hace un ejercicio de esquematizar, si se quiere, cuáles son los recursos con los que disponemos los periodistas para hacer que nuestros textos tengan ese vuelo de la literatura, esa potencia de la literatura, ese gusto que alcanza la buena literatura, ¿no? Vamos a ponerle esa palabra previa, la buena literatura. Y entonces él nos dice que el periodismo narrativo debería tener estas características. Contar escena por escena, ¿no? Contar escena por escena. Y entonces cuando nos habla de escenas, acuérdense lo que les mostré hace un momento con Guy Dales. Escena por escena. Acá está. Escena 1. La discoteca La Margarita, de Daisy Discotheque. Escena 2. En los estudios de NBC. Escena 3. Escena 4. Cuando nosotros que queremos hacer el periodismo narrativo, tenemos primero obviamente que elegir el tema, primero tenemos que elegir el personaje, ¿no? Y entonces luego de esa elección, y luego hablaré un poco de la elección de los temas y los personajes, tiene que pensar en estructurar su relato escena por escena. Eso es lo que sugiere Tom Wolfe. ¿Y qué es una escena? En una escena hay un espacio, hay un escenario, hay unos personajes y algo ocurre, una acción, ¿no? Para la escena 1, obviamente, tenemos que elegir una acción potente. Y aquí un cronista como Alberto Salcedo Ramos dice: el primer párrafo tiene que empezar con un gancho del boxeo, y con una promesa. Es decir, tiene que empezar con un golpe y con una oferta. ¿Qué es lo que voy a encontrar a continuación? Entonces, para hacer periodismo narrativo tenemos que acostumbrarnos a pensar en contar escena por escena. ¿Y qué implica eso? Olvidarnos de palabras como asimismo, en el mismo sentido, al respecto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a contar situaciones, vamos a hablar de personajes, vamos a construir personajes y luego las vamos a enlazar, pero no con estas palabras sin embargo o asimismo, sino que vamos a dejar esos espacios en blanco que el propio lector va a llenar en el momento de la lectura, porque las escenas son tan potentes que toman una secuencia, están enlazadas unas con otras y somos capaces de entenderlas pese a que no nos hacen un relato lineal. Tom Wolfe dice también que un texto periodístico en el formato, en el esquema, en el estilo de periodismo narrativo, en la opción del periodismo narrativo, como quisiéramos llamarlo, tiene que incorporar diálogos realistas, ¿no? Diálogos realistas. Y entonces cuando uno se acerca a un buen texto periodístico, de cuando en cuando encuentra un diálogo, y ahí cómo lo reconoce, porque está con los guiones, ¿no? Dos personas conversando, ¿no? Y un diálogo, cuando Tom Wolfe dice diálogos realistas, quiere decir lo siguiente: si uno está escribiendo, por ejemplo, una historia sobre estibadores en el mercado de Santa Anita, pues el diálogo entre dos estibadores tiene que sonar a dos estibadores, no tiene que sonar a dos estudiantes de periodismo de la Universidad Católica, o de la Universidad Ruiz de Montoya, o de la Universidad de San Marcos. Ese diálogo suena y tiene las palabras y los términos que usan dos estibadores del mercado mayorista de Santa Anita. Si la historia ocurre, si es una historia, digamos, policial, y el otro día me compré un libro aquí en la Feria del Libro de Magdalena, que se llama Crónicas de Sucesos, si pueden ir y encontrar, es un excelente
trabajo de Michael Connelly, si es, por ejemplo, una historia policial, pues ese diálogo entre el policía y el reo tiene que sonar a un diálogo entre un policía habituado ya a tratar con delincuentes y tiene que sonar a un delincuente rogándole al policía para que le dé una oportunidad, ¿cierto? Y esto lo vemos en la televisión, lo vemos también en las películas que tienen esta aspiración también realista. Entonces también hay diálogos realistas. Tom Wolfe dice también que un texto periodístico en este estilo, en este formato, en esta opción del periodismo narrativo, tiene que contener alternancias de puntos de vista. Y entonces, ¿qué significa esto? Que por momentos la historia, vamos con el caso nuevamente de los estibadores, por momentos la historia avanza con el estibador que cuenta cómo vive, cómo hace esfuerzos para mandar a sus hijos a la escuela o a la universidad, cómo tiene que levantarse a la madrugada, es más, de pronto ni se acuesta y simplemente él se acuesta al mediodía y duerme hasta las 5 de la tarde, qué sé yo. Y por momentos avanza con el estibador, pero por otro momento la historia avanza desde la mirada del transportista que llega con su camión al mercado de Santa Anita y lo que necesita es bajar rápidamente el camión, descargarlo para hacer su siguiente viaje. Y por momentos esa historia avanza desde la mirada del transportista. Y por ratos avanzará seguramente desde la mirada del ama de casa, de la señora, de la vecina de Huaycán que está ahí cerca y va al mercado mayorista pagando su sol seguramente para el chosicano, esta cúster de la muerte, porque ahí puede conseguir alimentos más al alcance de su cartera, ¿no? Y entonces, por momentos, esa historia avanza desde la mirada del ama de casa, ¿no? Claro, por cierto, tenemos que haber trazado cuál es la ruta de la historia y qué es lo que queremos contar, a dónde queremos llegar, cuál es nuestro punto de aterrizaje. Pero en ese camino tiene que haber alternancias. Por momentos avanza con un actor, el estibador, por momentos la historia avanza con la mirada del camionero, por momentos la historia avanza con la mirada del ama de casa, de la vecina de Huaycán, por momentos avanza desde la mirada del administrador del mercado mayorista de Santa Anita. Y entonces esa conjunción de miradas, esa alternancia, es lo que le va a dar el sentido a la historia que estamos contando. Y cuando Wolfe dice hábitos y subculturas, significa que tenemos que conocer pues aquello de lo que vamos a escribir. Volviendo al ejemplo del mercado mayorista, no podríamos pensar en escribir un artículo, un texto periodístico potente, una historia, una crónica, un relato, si hemos ido al mercado mayorista solamente media hora para conversar con el gerente, ¿no? Entonces tenemos que estar allí, estar en el lugar, una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, hasta que hayamos conocido cómo funciona, cómo son las dinámicas de este espacio, quién le compra a quién come dónde, a qué hora llegan los taxis, a qué hora llegan los camiones, a qué hora se van los camiones, qué es lo que pasa después de que se descarga, qué es lo que comen los estibadores, cómo pesan esas carretas, ¿no? Cuánto pesan esas carretas, cómo se dobla la columna de un estibador cuando le hacen cargar un saco de papas que debe estar por 60, 70 u 80 kilos, ¿no? Porque ahí se paga el peso y al estibador lo pesan con todo, ¿eh? Para saber cuánto tiene este saco de papas, lo pesan también al estibador con todo, ahí descuentan el peso que él tiene. Entonces, esta es la mirada de Tom Wolfe el periodismo, del nuevo periodismo. La otra mirada es la de Norman Sims, que es más bien un poco más académico, y él nos habla de 4 elementos. La inmersión, que es justamente eso que acabo de decirles, el estar allí, el sumergirse, pues, ¿no? Como zambullirse en un mundo para poder contar. De otra manera, solo vamos a dar declaraciones de testigos o declaraciones de voceros o autoridades. A cambio hay que hacer el trabajo de inmersión. Esto es un poco parecido a lo que es la etnografía, ¿no? La etnografía, que tiene una técnica que se llama la observación participante. Un ejemplo clásico, Los hijos de Sánchez, pues, de Oscar Lewis, ¿no? Esta historia magnífica de una familia pobre en México de la mitad del siglo pasado, ¿no? La inmersión, el estar allí. Entonces, otro detalle es la estructura, ¿cierto? Cuando Norman Sims nos habla de estructura es atreverse a romper esta línea del tiempo, ¿no? Un inicio y un fin. Una historia sobre el mercado mayorista de Santa Anita no tiene por qué comenzar a las 3 de la mañana cuando empiezan a ingresar los camiones y no debe culminar a las 4 o 5 cuando ya el mercado se queda vacío. Podemos elegir el momento de mayor impacto para ponerlo al inicio de la historia. O podemos decidir mantener ese momento crucial hacia la mitad. Es decir,
nosotros tenemos la posibilidad de hacer nuestra propia estructura de acuerdo a aquello que nos parezca lo más relevante, pero sin olvidar lo que dice Salcedo Ramos, ¿cierto? El primer párrafo es crucial. La historia comienza con un gancho y con una promesa. Cuando Norman Sings nos habla de voz, hay que atreverse a hablar, no solamente a plasmar las voces de los entrevistados, de las fuentes, de los testigos o los declarantes. También es importante proyectar pues la mirada del periodista, ¿no? Esta decisión de decir cosas que además involucran nuestro espíritu crítico, ¿no? No somos solamente repetidores de lo que dicen otros, sino que también en nuestros textos, sobre todo en estos que tienen nuestra firma, podemos proyectar nuestra propia perspectiva de la realidad, ¿no? Por cierto, sin adulterarla en ningún momento. Y el otro componente del que nos habla Norman Sings en su texto clásico del periodismo literario es la responsabilidad. Aquí más bien apela él a decir, oye, todo aquello que tú escribes como periodista tiene un impacto en las personas de las que hablas, ¿cierto? Tú vas a construir un perfil de una persona, de un artista, de un actor de teatro, y aquello que tú dices va a quedar registrado. Y por tanto, la reputación de esa persona se pone en juego con todo lo que tú has dicho o escrito sobre ella. Y aquí hay que tener mucha responsabilidad, ¿cierto? Pero nuevamente la respuesta es, bueno, mientras digamos la verdad, y el periodismo narrativo no es creación, es verdad, mientras digamos la verdad, pues estamos por el camino correcto. Y la tercera columna es la de Julio Villanueva, y esto él lo expone cada vez que dicta su taller De cerca nadie es normal, y aquí Julio es bastante enfático, ¿no? El primer momento del inicio del trabajo de periodismo narrativo es saber de qué trata esta historia, ¿no? Y él dice, el conflicto. Donde hay conflicto, hay historia. Donde no hay conflicto, no hay historia, ¿no? Entonces, para escribir periodismo narrativo, para hacer periodismo narrativo, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es elegir el tema, elegir el personaje y tener claridad de qué trata esta historia, porque eso nos va a marcar, pues, ¿no? Por dónde queremos llevar la historia y en dónde vamos a aterrizar. Entonces, cuando Julio, y esto lo cuenta, como repito, él en sus talleres De cerca nadie es normal, cuando es editor, no cuando es redactor, cuando es editor de Etiqueta Negra, él lo primero que pregunta a los autores es, bueno, ¿de qué trata esta historia? Tampoco se trata de que el periodista, que el cronista le cuente a él toda la historia en el momento, sino esta es la historia de un hombre de un torero que tenía miedo a matar, ¿no? Entonces ahí él presentó ese texto clásico, el de José Tomás, el matador tímido, ¿no? Un torero que era tímido, ¿no? Entonces, cosas como esas son las que cuenta Julio en sus talleres, ¿no? ¿De qué trata esta historia? ¿De qué más habla Julio cuando nos habla de periodismo de autor? De las escenas, pues, ¿no? Y aquí coincide con Wolf en la primera columna de narrar escena por escena, ¿no? La suma de escenas completan la historia. No es necesario que hagamos un relato lineal de todo aquello y en la secuencia temporal. Esto pasó primero, esto pasó después. Podemos elegir escenas potentes y el recuento de ellas nos va a dar el sentido de la historia. Cuando Julio habla de resúmenes, él nos quiere decir que todo aquello de lo que escribamos, sobre todo aquello que escribamos, ya hay cosas que se han dicho previamente, ¿no? Y entonces hay que hacer, como en el mundo de la academia se diría, el estado de la cuestión. Estamos hablando, retomo el caso de José Tomás, el matador tímido, pues sobre toros se ha hablado muchísimo y entonces hay que proyectar estos resúmenes que le permiten al lector situarse en el tema, ¿no? Entonces, y la última parte de lo que propone Julio cuando él habla de periodismo de autor está en el ensayo, ¿no? Y esto tiene mucho parecido a la columna 2, la de Norman Sings, ¿no? Cuando Norman Sings habla de voz, acá Julio la describe de alguna manera como ensayo, pues, ¿no? O sea, digo, como autor digo algo sobre lo que está pasando en el país, lo que está ocurriendo en la realidad. Proyecto mi mirada, no tengo temor a decir, ¿no? Porque además es un texto firmado, pues, ¿no? Es un texto que yo estoy suscribiendo. Entonces, por cierto, de eso se podría conversar mucho más, pero de alguna manera cuando decíamos que para el periodismo informativo hay una receta y esa receta es la pirámide invertida, pese a que ya es un formato que está en discusión,
cuando uno piensa en periodismo narrativo, tiene estas posibilidades, y seguro que hay otras, ¿no? Porque no es un tema cerrado, pero tiene estas posibilidades para echarse a andar, para echarse a trabajar, ¿no? A mí particularmente me interesa o me seduce mucho la columna de Tom Wolfe, escena por escena, diálogos realistas, alternancia de puntos de vista, y le agregaría como elementos de potencia a Julio de qué trata esta historia, ¿no? Y el ensayo en lo que coincide con Sims, que el periodista puede proyectar su voz. Yo voy a cerrar porque luego quisiera que tengamos una oportunidad de conversar con, no sé si con tales, vamos con Leila Guerriero. Ella tiene su método de trabajo, ¿no? Lo voy a leer rápido porque son varias, ¿ya? Y luego ojalá que Gabriel pueda compartir la ponencia con todos los compañeros que están participando. El primer paso es el reporteo, dice Leila. Estamos brindando información, no solo haciendo textos bonitos, ¿se acuerdan? El periodismo narrativo no es un ejercicio estilístico. El periodismo narrativo es un ejercicio y un esfuerzo de investigación y luego contar de la mejor manera posible. El texto debe tener consistencia periodística, de acuerdo. 2, es importante grabar y desgrabar todo, eso es lo que opina ella. Las conversaciones arrojan un chorro de luz impresionante para escribir. Yo, y retorno a mi experiencia en variedades, yo tomo notas, yo prefiero tomar notas. Por cierto, grabo algunas partes que me parecen claves, sobre todo cuando se trata de opiniones que podrían ser eventualmente controversiales, pero la mayor parte de veces de esas 150 crónicas y perfiles que trabajé para la revista Variedades las hice libreta en mano, libreta y lapicero en mano, ¿no? 3, reunirse varias veces con el protagonista, obvio, sí, porque en una sola pasada no hay manera de conocer, pues, ¿no? al personaje. Volverse invisible, dice Leila, y acá esto tiene que ver con observar, ¿no? Yo recuerdo mucho que cada vez que yo he tenido oportunidad de acercarme al trabajo de un artista, le he pedido por lo menos 2 sesiones. Una, para ver cómo trabaja, ¿no? Para ver cómo trabaja. Y otra, ya para la conversación propiamente dicha. A veces no es posible. A veces tenemos el plazo de cierre ahí y está venciendo. Pero por lo menos podríamos partir en 2, pues, nuestro acercamiento, ¿no? En un primer momento, supongamos que tenemos 2 horas para estar con nuestro personaje, pues por lo menos dedicar una media hora simplemente a observar. Y acá hay una técnica que se toma del documental, ¿cierto? El fly on the wall. Y le decía, el fly on the wall, la mosca en la pared, porque si la mosca se echa a volar, lo más probable es que le caiga, y esto es un pecado entre periodistas, lo más probable es que le caiga su periodicazo, ¿cierto? Entonces, volverse invisibles, el fly on the wall, que es la técnica del documental, del cine, ¿cierto? Pones la cámara en un punto donde no molesta a nadie y de ahí observas, pues, ¿no? Observas todo lo que se puede. ¿Y esto qué es lo que te facilita? Esto que decía Wolf, hábitos y subculturas. Puedes conocer cómo funciona la dinámica de un proceso, la dinámica de un grupo, la dinámica de una familia, la dinámica de un personaje en su ámbito de trabajo, porque tú te haces invisible y te colocas en un punto en donde no molestas, y todo transcurre, esa realidad transcurre ante tus ojos y tú puedes captar lo más interesante de ella, ¿no? Y con tu libreta de apuntes, obviamente. A mí me gusta particularmente la libreta de apuntes. Por cierto, tomo muchísimas fotos. Cada vez que voy con un personaje, yo digo, y eso felizmente que las cámaras digitales de ahora, los teléfonos digitales facilitan mucho, yo tomo por lo menos 200 fotos cada vez que voy a una entrevista, ¿no? ¿Qué más dice Leila? Una entrevista no es una conversación relajada, no es una conversación relajada. Esas preguntas que hace un desconocido solo las haría alguien en una cita amorosa, dice ella, ¿no? No es una conversación, estamos yendo a buscar información. Las preguntas incómodas o difíciles no se hacen en la primera entrevista. No hay ninguna necesidad de atacar de entrada, ¿no? Porque claro, si uno hace las preguntas difíciles, puede ocurrir de que pongas al entrevistado a la defensiva y ya no te sale la historia, ¿no? Ya no te sale el perfil. Entonces hay que ser prudente y cauteloso, y esas preguntas no es que no se hagan, pero no se hacen de entrada. El segundo momento es la selección de la información, dice Leila. Hay que tener muy claro qué se quiere contar. Y acá remite nuevamente la idea a Guy Tales, pues, ¿no? Y toda su estructura para Sinatra Hassacol. La mirada del periodista complaciente, aquí habla de periodista complaciente, es la mirada de un periodista miedoso, de alguien que no va a decir nada nuevo sobre el perfilado. No hay que ser, pues, complacientes, no hay que buscar algo más, si no nos va a salir algo, un texto o que ya se conocía o algo sin mucho vuelo, ¿no? El último momento, el último, dice ella, es la escritura. Sin reporteo no hay historia y sin estilo no hay texto. Hay que generar la expectativa. Un texto funciona como un teorema matemático.
hay una tesis que se debe demostrar. Es importante describir espacios para situar al lector en el contexto del entrevistado, y esta es la última de Leila: cuando el texto pasa de un tema a otro, tener cuidado con los conectores, pensar bien qué frases, escenas o diálogos dan entrada a otro tema para hacerlo de manera sutil. El inicio y el final son importantes porque generan recordación. El arranque no tiene que ser necesariamente lo más llamativo. Acá no coincide con Salcedo Ramos. Él dice él sí quiere un gancho, él quiere de entrada un golpe potente y noquear seguramente. Y concluye Leila: si esta acción no es representativa, si esa acción no representativa se pone al inicio o al final, va a tener demasiado eco en la cabeza del lector. Y en consecuencia va a quedar como una historia plana, una historia que no llegó a convencer al lector. Tengo, como les decía, más, y seguramente habrá momentos para poder seguir conversando sobre eso. Antes de empezar a escribir, hago un croquis de la historia. Acá coincide con Guy Talese: los grandes primeros párrafos comienzan con un golpe y una promesa. Ahí me quedo porque creo que también es importante poder absolver algunas preguntas, y en esta conversación y en el diálogo pueden surgir cosas importantes. Gabriel, muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias, César. Mira, en primer lugar tenemos dos preguntas que nos han escrito al chat. Una es de Carla Vélez Moro, que dice: una consulta. ¿No es ficción redactar diálogos realistas? Supongo que es a referente de lo de Woolf, ¿no? Diálogos realistas, ¿no? Para que responda a esa pregunta. Dice, ¿no es ficción redactar diálogos realistas? No, no lo es. No lo es, porque es justamente, pero claro, o sea, ahí está el esfuerzo del periodista, pues, ¿no? El tener registrado el diálogo. Claro, lo que pasa es que cuando hablaste de los estibadores y que el diálogo realista se refiere a que tiene que escucharse como el estibador, parecía, yo digamos, como una persona fuera, porque soy comunicador audiovisual, fuera del periodismo, parecía que estamos construyendo un personaje, ¿no? Con su propio lenguaje, ¿no? Pero claro, es algo que tú reiteraste en varios momentos, de que siempre estamos diciendo la verdad, siempre se está diciendo lo que se dijo ahí y no otra cosa, no se inventa nada, ¿no? Entonces por ahí creo que hubo esa confusión y Sí, por eso entiendo, hace la consulta. yo sí entiendo la pregunta de Carla, y supongo que tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, alguna vez se le cuestionó a Raizar Kapuscinski que él incluía escenas o diálogos que no ocurrían, ¿cierto? Pero yo estoy hablando de que podemos grabar, o sea, tenemos el registro de aquello que estamos incorporando. Y entonces, yo recuerdo mucho un perfil que escribí de una ceramista, y yo me guardé el último tramo del perfil para un diálogo realista, ¿no? Y yo lo tengo grabado, o sea, yo lo publiqué porque lo tengo grabado. Yo le pregunté a Sonia Céspedes cuánto tarda su horno a llegar a los 1200 grados, que era la temperatura que ella necesita para que la cerámica que ella trabaja tome el punto de vidrio. Y me dice 1200, perdón, ¿cuánto toma? Le digo, ¿cuánto toma en su horno para llegar a 1250 grados? Me dice, me toma 8 horas. Y yo le pregunto, ¿y no lo podría hacer más pronto? Y me dice, sí, podría hacerlo hasta en 5 horas, acelerando, por cierto, la temperatura del horno, ¿no? Y como ella me dice, lo podría hacer en 5 horas, yo casi en automático le pregunto, ¿no? ¿Y por qué no lo hace? Y Sonia Céspedes, en una crónica que titulé La maestra de alquimia, me dice una frase muy bonita que hasta ahora recuerdo, ¿no? Me dice, porque en la cerámica, como en la vida, la prisa puede malograr las cosas más bonitas. Y me lo dijo, o sea, yo lo tengo grabado, o sea, yo no lo inventé, era poético. Ella me había dado una frase casi para antología, pero la había dicho, yo lo tengo grabado. O sea, yo no inventé nada. Y a mí me quedó, pero genial, porque cerré mi texto con eso que era más bien poético, que no tenía que ver con cerámica propiamente, pero que surgía a partir de un diálogo en función al horno, pues. Ella necesitaba que su horno llegara a 1250 grados, y para llegar a 1250 grados en un horno a gas necesitaba 8 horas, pero podía hacerlo antes. Pero no lo hacía porque ella me dice, porque en la cerámica, como en la vida, la prisa puede echar a perder las cosas
más bellas, ¿no? Y yo dije, bueno, acá tengo, pues, yo no lo inventé, o sea, lo juro, levantando la mano, que no inventé nada en ese diálogo, y era real porque yo lo tengo grabado, ¿no? Entonces, cuando yo digo diálogos realistas, pero estoy diciendo, ojo, hemos escuchado y lo tenemos grabado, lo podemos demostrar, no estoy diciendo inventemos un diálogo, sino que como hemos hecho trabajo de inmersión, porque hemos estado ahí, nos hemos amanecido en el mayorista, sabemos que conversan, pues, cuando a la hora que tienen que decir qué comer, porque además los estibadores comen fuerte, ¿no? Después de haber trabajado cargando, pues, qué sé yo, unos sacos enormes, quieren comer su buena comida. Un diálogo sobre el caldo de gallina, en qué parte venden el mejor caldo, si es que por ahí quisiera ir nuestra historia, pues tiene que haber sido registrado, ¿no? Entonces, no estoy en contra de lo que dice Carla y entiendo que su observación tiene que ver mucho con estos casos famosos de periodistas que han sido desmentidos, además con pruebas, ¿no? Qué sé yo. Se decía, por ejemplo, que Oriana Falachi adulteraba sus entrevistas, ¿no? Y el vocero de una vez de Muammar Gaddafi le aclaró, y él tenía la entrevista tal cual había sido grabada, ¿no? Entonces, cuando decimos diálogos realistas es porque los hemos escuchado, o sea, porque hemos estado ahí, hemos hecho el trabajo de inmersión, ¿no? No estamos creando un diálogo, sino de lo que hemos escuchado y nos parece valioso, lo incorporamos. Esa es la pregunta de Carla. Además, le agradezco a Carla por estar acá con nosotros, ¿no? Un abrazo, Carla. Luego tenemos la pregunta César, de Brian. Gabriel, quería hacerle una consulta. Entonces, o sea, pero el periodismo de per se debe ser entonces veraz, o sea, no puede interpretar, pero no puede mentir, ¿no? Porque desde el momento que ya estás alterando algo, ¿no? Claro, no, claro, pero por cierto. Entonces, claro, entonces un diálogo realista siempre tendría que ser, ¿no? Pero por cierto, o sea, estoy hablando de haber hecho trabajo de inmersión, de haber estado allí, de haber escuchado. Claro, o sea, es no parte de inventamos esa nada. premisa de que tiene que ser real, ¿no? El periodismo, ¿no? Ya otra cosa es la literatura. Claro, exactamente, ¿no? Y esos son debates grandes, pues, ¿no? En las salas de redacción, pero también en los salones de clase, ¿no? Si hay Cuando se ficción, toca ese no es tema, periodismo. claro, o sea, cuando Claro, pasas la línea, ya no es periodismo, ¿no? ya no es Pasas la línea de la creación, ya no es periodismo, ya no es periodismo, ¿no? Y eso hay, pues, estos debates fuertes e interesantes, ¿no? Con los periodistas jóvenes. y hoy en día Bueno, estamos en un punto de bastante ficción. bueno, pero eso ya, Sí, los sí, fake, ¿no? Pero los fake no son, pues, ¿no? Esos más bien son campañas de manipulación, o sea, ya eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver con el periodismo, ¿no? eso Por no, cierto, pues, sin hay embargo, un video de UNESCO que es buenísimo, que dura 6 minutos, que habla sobre las fake news, y seguramente, ojalá que lo puedan ver, búsquenlo como Fake News SAC, Fake News SAC, es un video de UNESCO que habla sobre eso los no fake news. existe. Y ahí hay un personaje de ficción, pero dice, ¿no? Él explica, ¿y cómo le pregunta a su cliente? ¿Y cómo es la cosa? Le dice, ¿no? Mira, es un vendedor un fabricante de jabón, ¿no? Y se acerca a esta empresa que le ofrece servicios de comunicación. Y le dice, ¿cómo funciona este negocio? Mira, hermanito, le dice, tú me depositas y mañana el jabón, que es tu competencia, produce una alergia, ¿no? Le inventa, le pone un cabe, ¿no? Inventa Claro. cosas para golpear a la competencia, ¿no? Lo que le importaba a este gerente es, deposítame, tú me depositas y mañana el jabón de la competencia produce una alergia. Es un muy buen video, hay que verlo y dura 6 minutos solamente, es de UNESCO, está en redes. La siguiente pregunta es de Brian Barona. Dice, en tal sentido, maestro chamán, la crónica, a ver, disculpa, está más arribita. ¿La crónica es de espíritu más maleable y fragmentario? ¿No responde a una estructura estructurada? ¿O la estructura la hace la historia según cómo se vaya mirando? Claro, sí hay que recordarle esta columna de Norman Sims, ¿no? Cuando él habla de estructura y lo que dice es, más bien, hay que romper la estructura lineal. Sí, yo creo que en el sentido de maleabilidad, ¿no? De que se puede moldear, ¿no? Ahora, el elemento clave es, y eso lo ha acotado muy bien Carolina, es que todo lo que se dice es verdad.
digamos que esa es la línea, ¿no? La línea base es, mira, la crónica, como es un género de autor, Brian, abrazo, como es un género de autor, tiene pues el sello del autor, puede ser contada de la manera en que el autor lo considere, de la manera, ahora puede fracasar también, por cierto, o sea, no se diga que porque es de autor y ha querido innovar en la estructura ya está garantizado su éxito, puede ser una mala crónica, ¿no? Pero sí, admite esto de, recoge mucho de la decisión del autor, del cronista, de cómo la quiere plantear, pues, ¿no? No hay una fórmula única. La fórmula, si se quiere, entre comillas, fórmula es esto, bueno, trabajar escenas por escenas. La elección de las escenas puede ser lamentable y el resultado es un fracaso, pero se puede hacer, sí. ¿No? En la pirámide invertida, ahí no hay manera de salirse, ¿no? Es las 5 W, el cómo, el por qué, los testigos, los datos de contexto y el cierre. Ahí no hay otra manera. En la crónica, en cambio, sí, es bastante más libre. Entonces, maleable en el sentido de libre y de moldeable de acuerdo con la sensibilidad del autor, sí, pero eso no garantiza éxito o fracaso, ¿no? Que será el lector quien diga esta crónica me ha gustado, este perfil me ha gustado, o en su defecto perdí 15 minutos en este texto, ¿no? Ujú. Luego, bueno, creo que Carolina está haciendo una pregunta acá. En esta época en que las notas periodísticas son en muchos casos como hechas en serie, como reducción de palabras, como en Twitter, con micronoticieros, y Ujú. desde el otro lado, el público receptor que demanda la inmediatez y lo resumido en la información. ¿Qué espacio hay en los medios para el periodismo narrativo? ¿Estará destinado a ser más parte de la literatura que del periodismo? Es una pregunta difícil, ¿no? Es verdad que la crisis de la pandemia está llevando a los medios, a los grandes medios, a las grandes cabeceras, a reducir sus productos, ¿cierto? Sin ir muy lejos, nosotros en Editora Perú, como diario El Peruano, hemos tenido que suspender nuestros suplementos. Un ejemplo que está a la mano, ¿no? Los hemos suspendido temporalmente porque no sabemos todavía cuál va a ser el desenlace de esta pandemia, es verdad. Pero a la par, la tecnología nos da un poco la respuesta, ¿no? Tenemos a la mano esa otra posibilidad, la de los medios alternativos. Y Carla, por ejemplo, trabaja en uno de esos proyectos que nos da la posibilidad de plasmar esas historias, esos textos que quisiéramos contar. Todo periodista sueña con hacer su obra maestra, pero que no puede ser pues, un texto en pirámide invertida, ¿cierto? Entonces, la tecnología da esa posibilidad. La pregunta que sigue flotando es cómo se sostienen estos medios alternativos, cómo hacemos que la gente que trabaja allí pueda tener un ingreso aceptable, razonable, algo que les permita vivir y que no sea solamente un esfuerzo de, pongamos, garra y corazón y bueno, se agotará pues el entusiasmo en 2 quincenas, ¿no? Porque claro, la necesidad está allí. Entonces, el periodismo narrativo creo que tiene posibilidades en espacios como los proyectos alternativos, pero la pregunta ahí es cómo los hacemos sostenibles. Y quién sabe, Carolina, eso podría ser motivo para un siguiente webinar como este que puedan convocar a colegas que tienen experiencia en sostenibilidad de proyectos periodísticos. Lo que se sabe hasta ahora es que, por cierto, tienen que ser proyectos que se empujan en grupo, ¿no? Que le puedan garantizar un poco distribuir la carga. Del periodismo narrativo creo que es muy, muy necesario, sobre todo en momentos como este, porque como decía hace unos minutos, la información propiamente del dato ya ahora circula en redes. Uno se entera, por ejemplo, lo del jurado de elecciones, o ayer en la tarde, a eso de las 6, cuando la Fiscalía de la Nación decide reemplazar a Arce del JNE y nombrar a Rodríguez Montesa, lo anunció la fiscal en un video que transmitió en redes, ¿no? Entonces, eh, creo que el trabajo justamente en situaciones como esta, la misión principal del periodista está en interpretar y dentro de ese trabajo, de ese esfuerzo de interpretar, el periodismo narrativo es una de las opciones más potentes. Hay una pregunta de Oscar Armando
Su apellido no se lee totalmente, disculpe. Aquí está Agua. No, no se puede leer, disculpa. No, sí, no La tiene. cosa es que No sé qué pasa. él dice, buenas noches, disculpe por lo que mandé antes, parece que se le quedó el teclado apretado. Dice, quería preguntar si este tipo de periodismo puede perjudicar en la seriedad de algún periódico o revista que trate el periodismo narrativo. En ningún caso, ¿no? Yo creo que le aporta, ¿no? Y vuelvo al diario El Peruano, que es donde yo trabajo, Editora Perú. Para nosotros, tener una revista emblemática como Variedades, con más de 100 años, por etapas, por cierto, donde han escrito personajes de la talla de César Vallejo, de José Carlos Mariátegui, del maestro Basadre, ¿no? De Porras Barrenechea, es más bien prestigio. O sea, para nosotros, como Editora Perú, como Diario El Peruano, pese a que Variedades no nació como parte de este proyecto, de esta empresa, una empresa que surge en la primera década del siglo anterior y estaba más vinculada a un grupo bancario y luego estaba muy próximo a la tercera. Luego con el devenir y con la historia misma, cuando expropian los medios, los diarios y pasan como acervo al Estado, ya Variedades queda en el lado del diario del peruano y se relanza mucho tiempo después, pero, o sea, pero en ningún caso, o sea, para un medio de comunicación, para una cabecera con tanta historia como el peruano, tener una publicación como Variedades es más bien motivo de orgullo por un lado, y a la vez esto aumenta nuestro prestigio, ¿no? O sea, tener una revista cultural, tener una revista, una publicación, un suplemento donde se hace periodismo que intenta ser de calidad. Yo no soy quien para juzgar el trabajo del cual yo he sido parte, pero nuestro intento está ahí y semana tras semana yo creo que es más bien algo que nos llena de satisfacción. En ningún caso tergiversa o empobrece. Una pregunta de Reiner Díaz, dice, hola, gracias por la exposición sobre su respuesta anterior. ¿Cuál es el futuro del podcast para el periodismo narrativo? ¿Qué retos ve ahí? ¿Hay más medios alternativos apostando por podcast, pero no tanto los medios tradicionales? Yo debo admitir que no soy un experto en podcast, soy un consumidor de podcast, he escuchado mucho radio ambulante, pero no soy un especialista, la verdad, no me atrevería, puedo opinar como usuario, si se quiere. Yo creo que es un formato que tiene mucho futuro. Carla Vélez Moro, que está participando con nosotros, es una experta en podcast y ojalá se anime ella en algún momento a compartir sus experiencias con los periodistas jóvenes que nos están acompañando, de todas las edades, no digamos jóvenes. Pero a nivel de usuario, como soy yo en el caso de podcast, me parece una buena alternativa que se diferencia de la radio en vivo, porque el podcast lo puedes escuchar en cualquier momento, lo puedes escuchar desde el teléfono, puedes escucharlo mientras manejas, si es que tienes carro, puedes escucharlo en el bus, en cualquier espacio de la casa. Entonces, yo creo que el potencial del podcast no está en discusión. Eh, Nuevamente no sé si es que los medios de comunicación tradicionales, me refiero a las empresas grandes, ¿cierto? Estén apostando por podcast con toda la fuerza con que deberían. Sé que hay proyectos radioambulantes, ¿no? Tiene podcasts muy interesantes y claro, en el estilo se acercan mucho al periodismo narrativo, ¿no? O sea, quieren contar una historia, no quieren dar cuenta de un hecho, no quieren reportar un hecho, quieren contar una historia. Y ahí está, creo yo, su potencia y en eso eh, como formato, digamos, es primo de la crónica tradicional, de la crónica periodística, ¿no? Perfecto. Hay otra pregunta, en este caso, bueno, más que pregunta es un comentario de Janet Montoro. Felicitaciones, César, dice. Luego tenemos una pregunta de Richard Campos que dice, quizá debería visibilizarse al periodismo alternativo en regiones que en la pandemia ha sido excluido de la publicidad estatal, que invisibiliza los medios alternativos. Por ejemplo, el programa Reactiva Perú solo ha ido a los grandes medios. Debería modificarse la ley de publicidad estatal e incluirse a los medios alternativos. Disculpa, esa es como pregunta. ¿Debería modificarse la ley de publicidad estatal e incluirse a los medios alternativos?
Un abrazo para Richard. La verdad es que es una pregunta para la cual es tan específica que no tengo respuestas. Y yo entiendo que estos programas de entrega de incentivos tienen unas condiciones. Los resultados los hemos visto, ha habido mucha queja de pequeñas empresas que no han podido acceder y el público, el ciudadano se pregunta cómo es que grandes empresas reciben esos apoyos a intereses bajísimos. Ya quisiera yo que me prestaran a 3%, 2%. Ahorita mismo me compro mi bicicleta, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, sí, o sea, en términos generales, porque yo tampoco soy especialista en cuestiones de finanzas, Richard, pero sí, o sea, los apoyos del Estado tendrían que pensarse también en función de los pequeños emprendimientos o los emprendimientos periodísticos. Ahora, yo creo que hay que hacer un trabajo también de gerencia, ¿no? De repente estamos prejuzgando y desde cero nos sentimos que estamos excluidos, pero de pronto hay maneras de solicitar, no sé si ese apoyo, pero otros, ¿no? El Ministerio de Cultura tiene, por ejemplo, estímulos económicos a proyectos de fomento de lectura. Y entonces la pregunta es, ¿de qué manera un proyecto periodístico, un emprendimiento periodístico que hace crónica periodística, por ejemplo, puede presentarse y cumplir con las exigencias de un proyecto de promoción de lectura? Podría ser, ¿no? Si yo cuento la realidad con las armas de la literatura y son textos tan buenos, tan interesantes, tan atractivos, que pueden fomentar la lectura, por cierto, eligiendo los temas adecuados entre los jóvenes, ¿por qué no podría calificar como un proyecto para estos incentivos y estímulos económicos que entrega el Ministerio de Cultura? Podría ser. Tengo un compañero en Editora Perú que tiene un proyecto de Barrio Quijote en Lima Norte, en Puente Piedra, y ellos reciben, por ejemplo, estímulos económicos del Ministerio de Cultura. ¿Por qué no entrar en alianza con algunas empresas, pero convencer, ¿no? O sea, yo creo que los periodistas nos está faltando un poco de capacidad de gestión y atrevernos a tocar puertas y decir, tengo este producto, tengo este proyecto, quiero hacer esto y como parte de tu responsabilidad social empresarial, ayúdame o apóyame o vamos a hacer esto juntos. Creo que el trabajo en alianza, que es uno de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto es una oportunidad que no hemos sabido explorar los periodistas porque pensamos que lo nuestro es entrar a trabajar a un periódico y hacer notas, ¿no? Creo que también ahí hay que reconocer que nos ha faltado desde el mundo de la academia un poco mirar esa amplitud de nuestras posibilidades laborales, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para ser necesarios los periodistas en el ámbito, por citar uno de los sectores económicos que es muy dinámico, ¿cierto? O que genera mucho ingreso, la minería, por ejemplo. ¿De qué manera los periodistas nos involucramos para poder ser empleables en el ámbito minero? ¿Cómo presentamos un proyecto? Claro, ahí podría haber cuestionamientos de tipo político, podríamos traer un debate interminable, ¿no? Podrían hasta decirnos, oye, pero es que es incompatible, ¿no? El periodismo tendría que ponerse de lado, ya, pero no lo hemos explorado todavía a profundidad. No estoy diciendo que ese sea el ejemplo máximo, ¿ya? Pero lo que sí digo es que los periodistas tenemos que pensar también en gestionar. Y creo que ahí nos está faltando un poco en la formación. Perfecto. A ver, vamos a ir terminando con las preguntas. Dice Mari, ¿cuál consideras que ha sido tu principal incentivo para preferir el periodismo narrativo sobre otros? Difícil pregunta. Mira, yo llegué a la revista Variedades casi como castigo. A mí me castigaron y me mandaron a la revista Cultural. Es una broma, ¿ya? Pero fue así, algo así. Algo así. Hubo un cambio de la gerencia, en la gestión de la empresa, cambiaron a los directivos y yo que tenía un puesto más vinculado a la sección política, me dijeron ahora pasas al suplemento de cultura. Para mí en ese momento, claro, dije, bueno, es un nuevo reto, pero no saben quién me mandó a ese sitio, no saben el favor, no sabe el favor que me hizo, ¿no? De los 30 años que tengo como periodista, con esto ya revelo un poco mi edad, yo diría que los mejores para mí han sido los de ahora, en Andina, y esos 6 que pasé como editor-redactor, ¿no? Porque el editor es como el capitán de un equipo de fútbol, no es el técnico que dirige desde la banca, es como el capitán, ¿no? Dirige, pero también hace. Entonces el editor de una publicación, y en especial de una como Variedades, es un poco el capitán del equipo de fútbol. No está dirigiendo desde fuera, sino está en la cancha codo a codo con sus compañeros. ¿Cuál fue mi principal estímulo? La verdad es que ha sido para mí
en la mejor etapa de mi carrera, junto con la de ahora, en la agencia NIM. Todo ha sido muy, muy interesante para mí, pero esos particularmente han sido muy enriquecedores. Ahora entrevisto a políticos, autoridades. En esa temporada entrevistaba a escultores, bailarines, historiadores, artistas, pintores, poetas, músicos, aerosolografistas, bailarinas de ballet, artistas de la calle, ¿no? Y eso me recuerda mucho lo que dice Gaitales, ¿no? Él quiere escribir las historias de la página 20, la de la gente común, ¿no? Los políticos suelen ser aburridos como personajes porque ocultan mucho. Un artista, en cambio, no. Un artista se abre cuando tú llegas a tener llegas a hacer esa empatía con tu entrevistado, y ese entrevistado es un artista. No se imaginan la riqueza que hay en cada una de esas personas, hombres y mujeres, pero valiosísimos, cuyas miradas y sensibilidades son realmente enriquecedoras. Sí, y mencionar también que tú en Variedades escribiste alrededor de 144 crónicas, pues, ¿no? Entonces, es Sí, bastante experiencia y trabajo. sí. Bueno, o sea, pude haber dicho, ¿no? Yo no escribo porque soy el editor, pero no, o sea, si yo pudiera elegir, yo sería reportero. Uh-huh. Vamos terminando, César, con algunas preguntas. Veo que la gente quiere seguir preguntando. A ver, vamos rápidamente. Natalia Huerta dice, bueno, Rosemary Llerena dice, excelente exposición, César, gracias por tus reflexiones y aportes. Luego Natalia Huerta dice, realizar una buena crónica desde la perspectiva de un estudiante de periodismo de primer ciclo en la facultad se ve como una tarea titánica. Si la práctica hace al maestro y la práctica en sí misma es un hábito, ¿qué hábitos deberíamos reforzar como periodistas que recién estamos comenzando con nuestra formación? Esa es una muy interesante pregunta. Me da la impresión de que además es un reclamo para su profesor o profesora que le dejó hacer una crónica estando en primer ciclo. Pero en periodismo hay que atreverse. Repíteme, por favor, Gabriel, el nombre de quien ha hecho la pregunta. Quisiera dirigirme personalmente. Natalia Huerta. Natalia, en periodismo hay que atreverse. En periodismo, mira, yo antes de trabajar ahora en un programa de televisión, nunca había hecho televisión, y un día mi productora me dice, bueno, vamos a inaugurar un programa de televisión y tienes que entrevistar. Y yo dije, bueno, nunca he entrevistado en televisión, pero lo hago. Hay que atreverse. Cada vez que yo enfrento un nuevo reto, hago un cálculo, ¿ya? Mira, y Natalia, te lo voy a compartir. Pienso, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Ya? Y cuando sopeso eso peor que puede ocurrir y digo, bueno, no pasa nada. Entonces en ese momento me atrevo. Entonces hay que atreverse. Si tu profesor, tu profesora te dijo, haz una crónica estando en primer ciclo sin tener herramientas, lánzate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te ponga, si yo fuera tu profesor y veo que has hecho, te pondría, pues, si ya no está buena, 13 ya por el esfuerzo de haber hecho, ¿no? Y claro, obviamente, tendría que reconocer, pues, si estás en primer ciclo, como no espero, pues, un texto logrado, ¿no? Yo te pondría 13 ya. No está bueno ya, pero te diría, mira, acá hay que mejorar. Y entonces, Natalia, en periodismo hay que atreverse. Si no, hay que cambiar de carrera, ¿no? Mucho más cuando están empezando, ¿no? Mucho más. Exactamente. Formándose. Sí. Después dice, Zuliana Lainez dice, qué buena definición de editor. A César, un gusto siempre escucharte. Luego Greta dice, hiciste una historia bella del cementerio El Ángel, cuando yo estaba en la beneficencia. A Zuliana, pues muchas gracias por estar acá. Es un honor, en realidad, que esté entre nuestro público Zuliana, que es, ¿cuál es el cargo? Zuliana nos lo presentará secretaria general, presidenta, bueno, es la dirigente máxima de la Asociación Nacional de Periodistas, así que para mí es un gusto estar nuevamente en contacto con Zuliana. Y a Greta Mercado, supongo que es, Gabriel, ayúdame con... No se ha puesto apellido. Por si acaso pueden cambiar su nombre si desean para identificarlo mejor. La crónica del Ángel, a ver, yo recuerdo haber hecho hace un par de años una crónica de un... Greta Mercado, acá está, sí. Ha hecho una crónica de un ¿cómo se dice? Un modelo de bellas artes. Su nombre no me acuerdo, el señor Rodolfo. Y él es un hombre, ojalá siga vivo, no sé cómo le habrá tratado la pandemia, la COVID-19. De cerca de 80 y algo años,
y seguía siendo modelo para esculturas en Bellas Artes, ahí en Barrios Altos, y un día fuimos con él al cementerio, ¿no? Y él me dijo, mira, esta estatua que está ahí, ese soy yo. O sea, el escultor lo utilizó a él como modelo, ¿no? Y tenía la pose del atropellado. Me contó qué cosa era la pose del atropellado. Una historia, pero en realidad muy, muy interesante. Pero si es lo que me dice Greta, de pronto es una historia anterior. Mira, que he escrito tanto que ahorita no me acuerdo, la verdad. Pero igual, un abrazo para Greta. Ya, independientemente de la crónica que haya sido, un abrazo para Greta. Luego Paolo Mayorga dice, ¿cuáles son las etapas que un redactor o escritor tiene que pasar para que sus notas sean publicadas? En televisión los mandan a hacer coberturas, cubrir notas en campo. Para el redactor, ¿cuál es su trabajo al llegar a una editorial? A Paolo yo le voy a responder con una anécdota que contaba Raizar Kapuczynski, ¿ya? Y él decía, los periodistas tenemos doble vida, decía él, ¿no? Pues obviamente no se refería a lo que todos creen, ¿no? El doble vida, sino él decía, yo trabajo 8 horas para la agencia de noticias, una agencia polaca, de Raizar, Polonia, ¿no? Entonces él trabajaba en África para una agencia de noticias polaca que le pagaba el sueldo, y luego él le dedicaba todos los días religiosamente 3 o 4 horas a reportear cosas que a él le gustaban, ¿no? Que era la vida de la gente en África, los padecimientos, los sufrimientos. Entonces él decía, el periodista, bueno, estoy parafraseando, ya no me hace que Carla me diga que estoy creando un diálogo realista acá, que estoy inventando. Reiser decía, ¿no? Doble vida, ¿no? Trabajo 8 horas para la agencia que me paga el sueldo y con el cual mandé con mi familia, y de ahí trabajo un poco más para hacer aquello que a mí me gusta. Entonces, los pasos, yo diría, es lanzarse, pues, a hacer, ¿no? Esforzarse, hacer. Y ahí es un poco restarle o ganarle horas al día, claro. Y ahí nuevamente la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y quién paga esos sueldos? Pero esa respuesta creo que nadie la tiene, ¿no? Nadie la tiene todavía. Pero creo que el periodismo está a mitad de camino entre el arte y las profesiones tradicionales, y entonces en cada periodista hay un artista. Y todo esfuerzo vale la pena si le hacemos justicia a ese artista que está esperando su oportunidad y que sale a través del periodismo. El periodismo, y acá lo hemos visto, tiene bastante parentesco con la literatura y, por cierto, demanda un espíritu de arte. Yo cada vez que converso con mis estudiantes, yo les digo, yo sé que dentro de ti, yo sé que en esta aula, ustedes hubieran querido ser también bailarines, también hubieran querido ser músicos, también hubieran querido ser actores de teatro, y como les dijeron que no, eso no, ahora se han hecho periodistas porque de alguna manera están cerca de eso que es su vocación, el arte, el arte. Rosemary Llerena dice, los retos te ayudan a crecer, es un comentario. Natalie Huerta dice, muchas gracias, César. Greta sí, Greta Mercado, claro. Y bueno, luego tenemos a Sonia Condori que dice, buenas tardes, César. En los últimos días del rol del periodismo ha sido muy crítico en la sociedad. Por ello te quería preguntar, ¿qué nuevos retos se presentan para que el periodismo narrativo... disculpa. ¿Qué nuevos retos se presentan para el periodismo narrativo y para el periodismo en general? Esa es la pregunta. Yo creo que un principal reto es combatir las fake news, ¿no? Esta avalancha de información, entre comillas, porque no es información, ¿no? O sea, es como decir error involuntario. No hay error involuntario. Si un error es voluntario, ya no es error, es boicot. Si un error es voluntario, ya es chantaje, ¿no? Entonces, igual, esto de los fake news no se puede llamar información falsa o noticias falsas. No son noticias, ¿no? La noticia, por definición, es contar una verdad. Entonces, yo creo que uno de los retos importantes de lo que estamos viendo es, primero, combatir las campañas de manipulación, las fake news, y lo otro es construir audiencias, creo yo, ¿ah? Construir audiencias. Obviamente que el periodismo narrativo, por su mismo alcance, por su misma aspiración, ¿no? de textos para leer con gusto, no son cosas que se van a leer pues en 2 minutos, ¿no? Todos ustedes han visto seguramente que cuando llegan a un texto en alguna de estas páginas internacionales, te dicen el tiempo aproximado que te va a tomar en la lectura de esa nota, ¿no?
esta nota te va a tomar 1 minuto con 15 segundos. El periodismo narrativo, en cambio, es distinto, es todo lo opuesto a eso, ¿no? Yo quisiera, como periodista narrativo, como periodista literario, que el lector se quedara con mi texto toda una mañana, ¿no? Y lo disfrutara, y por ahí volviera a aquellos párrafos que lo llenaron y le dieron satisfacción. Y entonces, hay que construir audiencias y entender, por cierto, que el periodismo narrativo no se hace para público general, que esto implica trabajar nichos, sí, y los proyectos de periodismo alternativo, de estos proyectos grupales, son una ocasión. Yo voy a aprovechar para hacer un comercial, Gabriel. En los siguientes días voy a lanzar un portal de periodismo narrativo que se llama Ensayo General. Ya tiene sus sitios, es ensayo-mediogeneral.com. Todavía está en etapa de pruebas, si entran lo van a encontrar en preparación, pero seguramente que en 2 semanas debe estar ya listo para que sea un espacio en el que los periodistas podamos hacer esto que nos convoca ahora, que es el periodismo narrativo. La pregunta detrás sigue siendo cómo hacer sostenibles esos proyectos, pero quién sabe, esa es una pregunta que no debería llevarnos a paralizar, ¿cierto? Entonces, entre los retos, creo yo que es combatir a las fake news y, por cierto, construir audiencias, construir audiencias. Es un reto grande, pero está de nuestro lado la verdad, ¿no? Como decía el maestro Restrepo, un buen periódico, y esto, entiéndase, el buen periodismo, decía él, un buen periódico también da buenas noticias, ¿no? Ojo, él dijo también, no dijo solamente, también da buenas noticias, ¿no? Entonces, en el trabajo de periodismo narrativo un poco tratamos de encontrar esas historias que inspiran, ¿no? Puede ser una historia dramática, una historia que tiene un conflicto, no en sentido de violencia, pero la lucha de una persona por sobreponerse a su adversidad puede ser inspiradora para mucha otra gente. Pues encontrar que una persona en medio de la terrible adversidad consiguió sobreponerse es inspirador. Y esa historia creo que encuentra en el periodismo narrativo el camino natural por donde discurre, pues, ¿no? Porque pirámide invertida no hace, ¿no? No encaja, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos, ¿no? De construir audiencia, diría yo, ¿no? Hay más, por cierto, pero en este momento se me ocurre ese par, ¿no? Combatir a las fake news y construir audiencia. Para terminar, la última pregunta es de Eduardo Kohatsu. ¿Cuáles son tus cronistas peruanos preferidos? Un abrazo para Eduardo Kohatsu, que además es mi compañero de promoción en San Marcos. Los dos somos promoción 84 en la Decana de América. Entre los peruanos, Joseph Zárate, Juan Manuel Robles. Yo diría que ellos dos, ¿no? Ellos dos. Bueno, César, creo que ya con eso hemos terminado de responder todas las preguntas. Han sido una buena cantidad y nada, agradecerte realmente bueno, todo lo que nos has compartido, nos has enseñado y de paso también invitarnos a este nuevo proyecto que es Ensayo General, ¿no? Que estoy viendo que algunos ya están escribiéndolo, ya que están interesados. Y bueno, nada, gracias también a ustedes, los participantes, por cada vez más unirse a estos webinars que estamos organizando y que, bueno, ayuda a que aprendamos juntos, ¿no? Con el diálogo aprendemos todos y en este caso hemos aprendido un montón de nuestro invitado César Chamán, quien con todo lo que ha trabajado, con todo lo que ha leído y en general todo lo que ha hecho en su carrera profesional, pues nos ha podido compartir de forma muy amplia todo lo que se refiere, o bueno, una parte de lo que es el periodismo narrativo. Estoy seguro que hay mucho más también por decir de este tema, pero en este webinar lo que queremos es sobre todo hacer introducción a estos temas para que ustedes mismos sigan investigando y sigan nutriéndose de conocimientos de estos temas muy importantes para nuestra sociedad actual, ¿no? Bueno, Carolina, te paso a ti para que ya cierres el webinar. Solo agradecerle. Permíteme un segundito, Carolina, permíteme un segundito. Es una precisión muy pequeña, pero que me parece necesaria. Mi apellido es Chamán,
siempre me dicen chamán y ya estoy acostumbrado, pero si me van a buscar por redes, búsquenme sin tilde, chamán. ¿Sí? Chama. Gracias, chamán. Sí, sí. Sí. Yo tengo la mala costumbre de No, no, siempre no hay poner problema, la ya estoy, siempre me llaman. Una vez, la manera más extraña que me han llamado fue una vez, hace muchos años en la Biblioteca Nacional, uno pedía su libro pues con un papelito, ¿cierto? Con una ficha. Y cuando ya estaba listo mi libro, la bibliotecaria llama, me dice, señor Chapano, su libro, ¿y aquí será Chapano? Bueno, resulta que era yo. O sea, me han dicho de distintas maneras, chamán es la Chipán, más frecuente, chipana, pero ese me dijeron chipana. Chapano. Y dije, bueno, ya, bueno, ¿y de Bueno, dónde? ya Pero ese es, ya, en ese fin. es otro apellido. Sí, Nada, solo unirme al agradecimiento también de Gabriel, ¿no? A los participantes, a ti, César, y también lo que observo mucho esa pasión que tienes por tu profesión, que es algo importante también que los chicos consideren, ¿no? Hay retos, como tú dices, fuertes que tienen que enfrentar los que quieren hacer un buen periodismo, ¿no? Se me viene a la mente, me imagino que no es diario, es el semanario de Hildebrand, se habrá visto también, ¿no? En un inicio, cuando se lanza a hacer este proyecto, era un reto y ha logrado construir audiencia. Entonces, todo eso me hace pensar que no está digamos, perdido, ¿no? Todo como se está viendo ahora mucho en los medios comerciales, en los medios convencionales, cómo se está llevando el periodismo, eso desencanta. Pero también tenemos grandes ejemplos, ¿no? Trabajos como el tuyo, como grandes periodistas jóvenes también que están haciendo. Y entonces creo que es importante que los jóvenes que ahora están acá, y para ellos es que también hacemos este tipo de encuentros, ¿no? Como dijo Gabriel, son como introducción a estos temas, les sirva, ¿no? Para seguir con fuerza y con toda la pasión que exige una profesión para llevarla a cabo bien, de la mejor forma, ¿no? Carolina, permíteme un comercial, por favor. Yo quisiera invitar a todos los colegas que están siguiendo esta reunión que se animen a visitar tanto el portal de la Agencia Andina como el portal del Diario El Peruano, medios Claro. públicos que están haciendo un esfuerzo enorme por mantener información veraz y equilibrada en este contexto tan difícil de polarización. El Diario El Peruano acaba de recibir con satisfacción una suerte de denominación como el medio de comunicación líder en confianza de sus lectores en el Perú por el Instituto Reuters para el estudio del periodismo. Eso es una distinción que no hemos pedido, pero que nos ha llegado y que la agradecemos y que sabemos y entendemos que es un reconocimiento a nuestro esfuerzo por hacer un periodismo serio, veraz y de calidad. Ese es mi comercial, disculpa que haya No, robado está este muy segundo. bien, pero se trata de esto, ¿no? De difundir Está bien. lo bueno, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Más bien, muchas Sí. gracias nuevamente y a todos los que han participado.